Bueno, Bueno, bienvenidos démosle. a un nuevo episodio de Mototerapia. Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico. Yo sé que va a hacer Sí. ruidito y es si el tamaño importa o no importa. Ya entrando así en forma seria en el tema, es la tendencia que se está dando y que se ve bastante en el mercado de downsizing en las motos. Es decir, de la gente que empezó con una moto grande, digamos una KTM 1290, una BMW 1250, una Africa Twin, ese tipo de motos, y de repente se han estado empezando a pasar a motos más pequeñas, como un mercado que está creciendo montones y que todas las marcas están sacando un modelo en ese segmento que son las 450. Entonces es Sí. un segmento más intermedio, más liviano, motos estamos hablando de entre 150 170 kilos, pero que aún así tienen un desempeño bastante decente como para hacer, por ejemplo, tipo de rallies, o para hacer motoaventura, un poquito más limitado tal vez en el confort, podría ser, pero con una Ujú. capacidad suficiente para hacerlo. Pero con la ventaja de que evidentemente hacer una moto más liviana es más fácil de dominar en lugares complicados. Eh, entonces vamos a hablar de eso, a ver qué conclusiones sacamos nosotros, qué opinamos nosotros desde la experiencia que tenemos con motos de diferentes tamaños y cómo vemos que va ese tema. Y si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el asunto. Entonces, Oscar, le cedo la palabra, empiece usted con sus opiniones y teorías. Bueno, sí. Bueno, de parte mía, para los que no saben, anteriormente de esta moto de la CRF 300 Rally, yo tenía una Africa Twin con la que era la que estaba haciendo los rallies y estaba pegando tour también Ajá, con Jairo y demás, ¿verdad? Y bueno, esa moto es una moto espectacular, ¿verdad? Ya hemos hablado aquí en el podcast sobre ese tema. Eh, ¿Y qué me hizo a mí cambiar de la África, verdad? Porque cualquiera dice, hey, man, usted andaba montado en una África y pasó a una CRF 300, o sea, es una buena moto, pero es mucho el cambio, ¿verdad? sí, 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 La gama alta de Honda a pasar a, digamos, una gama media, digámoslo así. Bueno, las razones fueron varias. La primera es que ahorita lo que más estoy haciendo es haciendo un off-road un poquito más elevado, ya más tirando como enduro ahí, rascando como esa línea del enduro, ¿verdad? Digámoslo así. ajá, Y la África me limita mucho en eso, por el tema del peso, por el tema de mis habilidades como piloto. Tal vez no soy el más experimentado, tampoco tengo tantísimo tiempo de estar en esta vara, entonces para mí se volvió un tema importante, digamos, el control de la moto. Eh, bueno, me acuerdo en la carrera del DP que de la moto se me volcó como 4 veces y yo tuve que levantar. Esa moto pesa 250 kilos y ya la cuarta vez yo estaba ahogado, ya no tenía fuerza, estaba claro, sí, sí, hecho leña. Y entonces eso era una de las cosas que empecé a ver, ¿verdad? Eh, los tours que generalmente hacemos son, vamos a lugares que son de off-road, ¿verdad? Y, y a pesar de que a veces no andamos por caminos tan requete malos, al final digamos, el confort que ofrece una moto de alta cilindrada no valía, digamos, para mí como conservarla para seguir en esa moto, digamos. Esta moto que tengo ahorita me encanta, la Rally me encanta, es súper liviana, súper cómoda también, a pesar de que tal vez no está tan pensada para caminos largos y demás. Yo la siento bastante cómoda. También la economía de esta moto es súper económica en comparación con la África, ¿verdad? También los mantenimientos, pasé de gastar 80,000, 90,000 pesos en un cambio de aceite a menos de la mitad. claro, sí, Entonces la economía también se ve afectada por ese lado. Y, y más que todo es eso, digamos, el tema de que
yo quiero ser más competitivo en los rallies, en las competencias que estamos haciendo, y esa moto de ahí no me estaba ayudando con eso, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta también que uno no se dedica a eso, digamos, uno no tiene toda la semana para estar entrenando y desarrollar fuerza y habilidad para controlar una moto como esas. Entonces de ahí, para mí se volvió un problema. Entonces de ahí, decidí venderla y bueno, ya anteriormente había comprado esta Rally, pero ya al final la terminé vendiendo, ¿verdad? Porque no la estaba ni usando. Yo lo que Entonces, creo y lo que he visto, y creo que lo que el mercado al final va moviendo es en parte eso, en parte que mucha gente empieza a meterse poco a poco y ese gusanito de la moto empieza cada vez a crecer más, y entonces uno cada vez quiere un reto un poquito más, y evidentemente una moto más liviana es más fácil de hacer. Eso sí. como punto número uno. Punto número dos, para mí hay una realidad, que es que la mayoría de gente, de los comerciales de las marcas, le venden a uno algo que la moto hace, pero que el piloto posiblemente no. Entonces, mucha gente posiblemente llega y se compra una moto así y se topa con la realidad de que ya a la hora de la hora no hace lo que hace Paul Tarrés o un Kilian Mirabet o un Chris Birch, y entonces ya es como, oh, suave, suave. Pero este mae se brinca aquí la pista de lado a lado y como si nada, y yo no puedo. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces tal vez Sí. fue como una idea que mucha gente agarró, que no es real, de lo que uno puede hacer. No tanto la moto, yo lo decía en otro video la vez pasada, no es tanto la moto, porque la moto sí, evidentemente es pesada, evidentemente tienes unas limitaciones distintas. Uno no puede comprar una moto de esas, una moto enduro, una CRF 300 o una CRF 450, claramente no. Pero el tema es que al final de cuentas la realidad es que el nivel se le acaba primero a uno que a la moto. Sí. Y como dice Oscar, el tema es que quizá uno no tiene el tiempo, ni los recursos, ni inclusive la disposición, porque yo les voy a decir una cosa, y yo no sé si eso es algo que la gente contempla. Estos tipos, este Chris Birch, Pastrana y Voltarres y todos estos maes tienen la mitad de los huesos de hueso, y la otra mitad son placas de metal. Sí. Es decir, o sea, son tipos que tienen el nivel que tienen, pero están dispuestos a ceder mucho de su Ajá. salud y de muchas cosas para llegar a ese nivel. Cosas que uno no puede. O sea, yo, por ejemplo, yo no podría decir, no, ¿sabe qué? Voy a quebrar una clavícula por cada 15 días, ¿y qué importa? Y me van a pagar para recuperarme y voy a volver. No, o sea, yo me incapacito 4 veces seguidas, posiblemente me echen. Entonces, por supuesto, sí. uno no puede arriesgar tanto. Igual yo tampoco me interese en esto de las motos, que me gusta tanto, es arriesgar la vida. Yo no tengo ganas de matarme en moto. Entonces al Sí. final uno se mide diferente y el progreso es diferente. Puede sonar un poco a excusa, sí, yo sé que uno puede mejorar mucho, y eso no tengo duda de que se puede, pero evidentemente, y es una realidad, y que cualquiera que lo quiera negar, o sea, simplemente es porque no quiere aceptarlo, en una moto más liviana es más fácil. Y lo que yo puedo hacer en una moto más liviana, voy a ocupar mucho más esfuerzo y mucha más experiencia y mucha más práctica para poder hacerlo en esta moto. Entonces yo creo que parte de lo que ha pasado es eso, como que la gente se compró las motos, a los que les gusta meterse en esto, porque claramente hay mucha gente que tiene motos grandes que solo hacen carretera. Entonces, Ajá. claro, si uno hace carretera, esta moto, esto es Dios. O sea, Sí, sí. no hay comparación, el confort, la comodidad. En esta moto puedo ir a Guanacaste sin parar y volver, y literalmente llego como si estuviera sentado en el sillón de la casa. Sí, digamos, pues, en mi caso yo fui víctima completamente del marketing. Que le decían a uno, vea, eso es como las motos que corrieron el Dakar y todo el espíritu de esa vara. Ajá. Y usted veía los anuncios de Honda y esos maes dominando esas dunas y haciendo la moto como que si fuera una bicicleta para arriba y para abajo. Y entonces le venden a usted esa vara y ya, y muy bonito todo. Y ya, y por supuesto, siempre va a haber gente que puede subir el chirripo en una moto de esas. Sí. No me cabe duda. Pero para nosotros los mortales,
la gente que tiene que bretear todos los días, eso se vuelve imposible, ¿verdad? Y al final ese es el público meta de todas esas motos. Sí. Y es lamentable, digamos. A mí la África me encantaba, pero como yo lo he dicho en algunos momentos, si esa moto hubiera llegado unos 5 años antes a mi vida, hubiera sido genial, la hubiera disfrutado demasiado. Sí. Yo creo que al final, o sea, vamos a ver, yo siempre lo he dicho, yo soy uno de que mi nota es un poco más y como bueno, ahí se puede ver en mi TikTok, de ir a conocer lugares, de más conocer, más ir por lugares que ir a enduriar, digamos. Yo también siento que hay mucha gente que, sobre todo para redes sociales y para subir sus videitos ahí a YouTube o TikTok o Instagram, van a tratar de meterse en el lugar más complicado que se les ponga al frente y ojalá que se caigan y todo, porque al final de cuentas eso es lo que vende. Entonces, hay mucha gente que lo hace y está bien, o sea, no está mal que lo hagan, pero como se están metiendo obviamente en un tema más difícil, esas motos lo que hacen es complicar la vida. En el caso mío no me importa tanto porque yo mi objetivo no es eso, digamos, yo no quiero ir a meterme allá en medio de una montaña ahí en un guindo todo hediondo y caerme 100 veces y que se le quiebre toda la moto, o sea, eso a mí no me interesa. Pero definitivamente, digamos, después de, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de manejar muchas motos de este estilo. Por ejemplo, bueno, obviamente la Africa Twin. También he podido andar, o sea, para ver si me da tiempo aquí la cámara. Y también además en motos ya muy distintas, he podido andar, por ejemplo, una KTM 890. Que igual sigue siendo una moto pesada, pero es una moto muy pensada más bien para off-road. Pero además he tenido la oportunidad de andar, por ejemplo, una CF Moto 450. Y esa moto a mí me encantó. O sea, Sí. siento que es una moto. Yo lo que digo es esto: yo estoy tan enamorado de esta moto que a mí me dolería demasiado deshacerme de ella. Y preferiría, en la medida de lo posible, y esa es la meta dentro de un tiempo, es comprarme una segunda moto para poder meterme en lugares más complicados, más cómodos, más tranquilos y vivir experiencias como esa, o meterme en esos rallies que hace Oscar, cosas de ese tipo. No me veo vendiendo esta moto, sinceramente, pero cuando uno prueba una moto de esas y uno ve la capacidad que tiene, realmente es porque yo tengo esta, yo la probé y me encanta. Pero realmente con una 450 de esas, por ejemplo, una MT, la MT 450, esta SF Moto, o sea, no se ocupa más. Y es una moto que pesa 170 kilos, o sea, pesa 100 kilos menos que esta. De hecho, ahora en el rally, o sea, una de las personas que le fue mejor en el rally fueron a los de la CF 450 MT. MT era. A ver, sí, MT 450. Ajá. Exacto, es una moto muy capaz, es relativamente cómoda, llega a sus 140 kilómetros por hora, que no se ocupa más, realmente no ocupa más que eso, no es una pistera, simplemente es como para poder moverse en la pista con comodidad, o adelantar carros o lo que sea. Tiene buen torque, es cómoda, o sea, en general realmente es una moto que para mí sería, si yo no hubiera probado nunca esta moto y hubiera probado una moto de esas, de fijo la tendría y estaría más que encantado y no pensaría en que ocuparía más, honestamente. Lo que pasa es que sí, yo ya probé y ya, pero realmente yo creo que es eso, y yo creo que el mercado y la gente se va dando cuenta de eso poco a poco. Muchos han sido así, muchos han comprado una de esas y después han cambiado y se han bajado una cilindrada más pequeña, o han hecho como este otro caso, que es el que yo espero hacer en algún momento, es tener dos motos. Tener esta para los viajes en carretera, para las idas a Guanacaste, viajes largos, para salir con alguien atrás que va a ir mucho más cómodo, etcétera. Como los tours de paseo, obviamente hacer callecitas de off-road, cruzar algún río, cosas como la que siempre hemos hecho y que ustedes pueden ver en los videos de nosotros, pero además tener una moto más liviana para poder ir a meterse en los rallies, ir a meterse ya un trillito allá por la montaña, y ya un poquito más despreocupado de medirse en, uy, ¿será que nos echamos por ahí? Después está muy feo, ¿qué pasa? Eso. Y mucha gente lo ha hecho, y el mercado claramente lo ha hecho, porque entonces muchas marcas han venido a sacar motos así. Por ejemplo, KTM ahora anunció la
la KTM 390 Adventure. Que bueno, yo sé Sí. que ya hay una 390 Adventure, pero digamos, esta que va a salir ahora es ya ahora sí una moto con aro 21, aro 18, pesa como 170 kilos también, pesada en esa Triumph, nota. Triumph también, más bien se está metiendo ahora a hacer motos, una 4.5. una 4.5, bueno, que esa es más de cross, pero yo no dudo que dentro de un tiempito van a tirar alguna moto eh, así, tipo Adventure, pero más pequeña. BMW va a tirar una F450 GS también. Una G, es G450. G450, bueno, una 450 nueva que viene, De que monocilíndrica. viene a competir en ese mercado. Bueno, obviamente CF Moto que tiene la 450. Entonces, si uno ve, las marcas evidentemente sacan la moto es porque saben que ahí hay mercado y que a la gente eso le está llamando la atención, y mucha gente se está dando cuenta que no son como dice la calcomanita ahí para que se le pega la Teneré. Acuérdese que usted no es Puerta Res. Sí, sí, exactamente. O sea, es que esa gente tiene demasiada escuela. O sea, esa gente de los 4 o 5 años los pusieron a competir en motocross y ya llevan sus cursos, sus buenos cursos de off-road y todo lo que usted se puede imaginar, ¿verdad? Sí, Dato curioso, la Triumph 450 no la van a traer al país, lamentablemente. no la van a traer. Sí, esa era una moto que yo tenía muchas ganas de probar, porque también me enteré que Athena, que es una marca que desarrolla electrónica para motos, computadora, la secu y un montón de varas, es la que desarrolla la electrónica de esa moto. Ah, Y entonces la compu iba a ser programable. Eso me gustó mucho. Yo dije, madre, qué tuanis esa vara. interesante, sí. Y no la van a traer, madre. Yo hablé con el chavalo ahí, no me acuerdo ahorita el puesto de él, pero él me dijo, no, hicimos el análisis y de ahí no nos servía traerla. Habrá que ver si en el futuro, Tal vez más adelante, sí. sí, tal vez más adelante, igual, digamos, conforme se vaya comportando el mercado y así, la tendencia, entonces puede ser que termine llegando. Pero sí, o sea, creo que ese es el tema, digamos. Al final se resume en eso, en que la gente mucha se ha dado cuenta de que quizás una moto tan grande no es ideal para hacer eso. Evidentemente, igual, estas motos no es que no tengan mercado, y hay montones. De hecho, o sea, a mí me sorprende la cantidad de motos de estas que hay en el país ahora. Hace unos años eran contadas, ahora son montones de montones. Sí. Y son motos muy ricas, y al final de cuentas para muchas actividades, para la nota de mucha gente, son más que perfectas. Tal vez no para Sí. todo el mundo, no para todo el mundo lo que quiere hacer, pero por eso entonces al final de cuentas los que se dan cuenta que realmente les gusta es otra cosa, entonces se van cambiando. Yo he visto, por ejemplo, algunos que tienen Teneré, inclusive que Teneré es, sin mencionar nombres, que Teneré es una moto que, ¿verdad?, que la venden como muy off-road. Y ahí lo veo ahí haciendo sus tours en una CRF también. Entonces, vamos a lo mismo, o sea, sin crítica ni nada, porque eso no es crítica, es justamente eso, que más bien la gente que se mete a hacerlo, que le gusta meterse en off-road más complicado y todo ese tema, sí, ha tenido que ir abriendo los ojos y decir, pucha, la verdad es que en una moto más livianita sufriría menos y disfrutaría más un ride así complicado. Para mí fue así, digamos, como día y noche la diferencia. En peso, en maniobrabilidad de la moto. Lo único que yo digo, pucha, qué rico sería es la suspensión que traía la África. Ya cuando usted la seteaba para off-road, la moto se transformaba mucho. Sí, era Sí. muy diferente el manejo y eso me encantaba mucho. Esta moto, ya como ustedes saben, no trae las mejores suspensiones tal vez. Yo en cierta forma me he acostumbrado a eso, pero tampoco descarto o mejorarlo o en algún momento migrar a una 450, ya algo más dedicado a eso, ¿verdad? Sí, un poco más premium en ese sentido. Sí, que Sí. eso es una cosa que obviamente se resiente y tal vez no para todo el mundo importe, pero sí, para mucha gente también, ¿verdad? Que se pierden muchas cosas
en ese sentido. Evidentemente cuando uno tiene una moto más premium, pues tiene más tecnología. Tiene más Ajá. componentes más premium, tiene modos de manejo, tiene ciertas cosas que ayudan mucho en algunos aspectos y que mentira también, digamos, es mentira decir que uno no lo resiente, o sea, como que uno diga, no, no, a mí la verdad es que no me importa absolutamente nada, no, no, pues eso no es cierto, o sea, sí importa, No, no. no demasiado, pero sí importa, Sí, claro. se extraña un poquito, aunque sea. Sí. Digamos, yo extraño demasiado el DCT, digamos, por ejemplo. La Ajá, transmisión automática era demasiado rico. Pero también siempre me preocupó un toque, por ejemplo, ¿qué pasa si necesito arrancar la moto rodada? O por ejemplo, a veces que se le va agua al motor. Entonces hay un toque vamos a ver, el agua no se puede comprimir tan fácil como se comprime la gasolina con el aire. Entonces, eh, hay una gente que se le ahogó una África, pero era manual. Entonces ponían la moto en marcha, iban girando el motor para poder botarle el agua. ajá, Digamos, con esa DST yo jamás hubiera podido hacer eso. Y yo decía, fue pucha, ¿y qué pasa si un día se me ahoga la moto y de ahí quedo varado? Porque tampoco, zafarle una candela tampoco estaba muy fácil. sí, Y entonces siempre me preocupó un toque eso. De muchas cosas también, digamos, la moto mucho más compleja, digamos, eh, me acuerdo la vez que cruzamos el río en el rally y el agua me llegaba ahí por la rodilla y yo decía, bueno, a la mano de Dios que no se le meta agua al motor y se coma el clutch y no es un clutch, son dos clutch sí, y todo el tema, ¿verdad? Dos conjuntos de clutch y toda la vara y en cambio, por ejemplo, yo veo esta moto y yo digo, obviamente de todo tiene su costo, pero no es tan elevado como podría ser un sistema de ST. Digamos, esta moto yo me animo a cambiar el clutch facilísimo. sí, 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 totalmente. Ya esa ya lo va a pensar uno más y digo, pucha, abrir esa moto ya va a ser diferente. Entonces ahí son cosas que tiene que ir uno valorando ahí y viendo a ver qué hace, ¿verdad? Porque si uno quiere seguir en esta vara o invierte en volverse un crack, o se puede buscar una moto más livianita. Sí, 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 Que o vamos a inclusive, ver, otro tema es que tampoco uno puede despreciar un cursito, digamos, los démosle más. ah, chance. Es que el hombre se quedó ahí como pensando. Que digamos, llevar un cursito o sea, yo lo veo muy, muy valioso. Y yo no lo he hecho tal vez porque sí son bastante carillos, digamos, pero sí vale mucho la pena. Y si alguien los puede llevar, eso es genial. Sí, Todo sí, lo que sí, puede aprender a uno, ujú, eso es genial. definitivamente, digamos, uno, la realidad es que uno andando en moto aprende mucho de la experiencia, de la práctica, de lo que una vez no me Ajá. funcionó, ya uno sabe que la siguiente tiene que hacerlo diferente. Por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, que cuando uno siente que la moto se le empieza a colear de atrás, que está patinándole, si uno lo que hace es frenar y soltar el gas y tratar de parar, se va a caer, porque al final de Ah, se cuentas ya la cayó, moto sí. está inclinada y ya uno no va a sostener el peso. Entonces ya uno aprende que no, lo que tiene que hacer es controladamente seguir dando gas y la moto eventualmente se endereza. Si no se endereza y se cae, bueno, igual se hubiera caído si para dar gas. Entonces son cosas que uno va aprendiendo, pero claramente hay mucha de la técnica, muchas de las cosas que uno no las puede aprender en la práctica. Entonces, sí, un cursito Cierto. nunca está de más, es bueno. Eh, y igual, digamos, al final de cuentas también, cuando uno en una moto más liviana se pueden aprender a hacer cosas que después inclusive se pueden trasladar a una moto más grande, ¿verdad? Sí. También lo hemos hablado, o que inclusive uno lo hace hasta con menos miedo, con menos preocupación de, no sé, por ejemplo, yo intento brincarme ahí un tronco con esa CRF y si no me lo brinco, puede que la moto me caiga en una pierna, pero posiblemente con el peso de la moto
me la juegue y no me quiebre. En cambio, en esta moto, si yo trato de brincarme un tronco y me falla el pulso y me cae la moto encima, me quiebra hasta el pelo, seguro. Sí. Entonces, uno ahí, digamos que eso lo hace temer un poco más a la hora de intentarlo. Y lo que siempre hemos dicho, el miedo en esto, cuando uno ya la mente empieza a dudarle, uno se empieza y todo se va para atrás. Sí. Entonces, evidentemente, una moto más liviana, inclusive más barata, por ejemplo, si la moto, no sé, se le cayó y se le quebró un plástico, y el plástico de esa moto vale un montón menos que el plástico de esta moto. Entonces, es como, importa menos si al final de cuentas se quiebra, por ejemplo. Sí, duele menos. Exacto, sí. Entonces, eso ayuda también. Ajá. La disponibilidad también. Sí. Digamos, el volumen de ventas, por ejemplo, de no sé, la 1250 suya no se compara, digamos, como al volumen de ventas de esta. Y entonces ya empiezan a aparecer repuestos genéricos, entonces ya se puede ahorrar uno un poquillo más por ahí. Digamos, yo no sé de nadie que haga tapas para BM genéricas. Posiblemente no haya. Pero digamos, por ejemplo, usted para todos los modelos de CRF consigue plásticos hasta con otros estilos. Ajá. En Colombia, por ejemplo, y baratísimos. Usted les cambia la mudada, las moderniza también, digamos, si tiene una más viejita, la pasa a una más nueva y así. Sí, todo eso son cosas que al final de cuentas se empiezan a pensar cuando ya uno se mete en ese tema. Pero bueno, para ya ir cerrando, entonces lo que les dejamos es la pregunta de qué opinan, qué piensan. O sea, al final de cuentas, realmente es eso, realmente es un engaño de marketing pensar que la moto puede hacer eso y realmente no, realmente es un tema más bien de la persona, de que uno lo ponga como excusa para no hacerlo. Al final, al final esto es nuestra humilde opinión, no somos expertos en nada, es lo que hemos vivido, ¿verdad? A base de experiencias y situaciones que se han presentado, y más bien nos gustaría escuchar qué opinan al respecto, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido? Porque hay gente que tiene otras experiencias, otros pensamientos, entonces también ahí, digamos, de manera constructiva nos gustaría escuchar cuáles serían sus opiniones, ¿verdad? ¿Qué tienen que decir respecto a todo ese tema? Así es, si piensan lo mismo, si piensan que realmente es un tema marketing, si es un tema de más bien... que somos unos tiesos. Que somos unos tiesos y lo estamos poniendo como excusa. Si más bien, si ustedes han pasado por lo mismo, de tener una moto grande y cambiarse a una pequeña, o si todo lo contrario, si más bien, no sé, tienen una más pequeña y su expectativa es pasarse para una moto más grande, si esta conversación los pone a pensar un poquito, o si están 100% seguros de que es lo que quieren. Y a ver qué piensan. Eso es parte de la idea, digamos, conversar con la gente y compartir opiniones. Como dice Oscar, nosotros no somos expertos en nada, pero hablamos desde la experiencia que hemos tenido, de la dicha que hemos tenido también de poder primero recorrer este país casi que de esquina a esquina, haberlo recorrido en motos grandes, pero también haber tenido la suerte de probar motos de muchos tipos diferentes, desde una XR150 hasta la CRF300, una 450, una 890, una 1100, una 1250. Entonces, por dicha hemos podido ir formando una opinión propia poquito a poco de lo que hemos probado, que creo que al final es importante. Digamos, yo siento que, y lo hemos conversado en otros momentos, no se vale venir y tirarle tierra, por ejemplo, a una 1250 sin haberse montado en una nunca. Y lo mismo para cualquiera, lo mismo yo no puedo, no se vale que yo tampoco venga y diga, no, es una moto, una 250, una 300, es una cochinada, es una... Porque si yo no he tenido una y yo no la he andado y no sé lo que se puede disfrutar una moto así, entonces tampoco tengo la experiencia para poder dar una opinión de si una moto 300 vale o no vale la pena, y si es cómoda o no es cómoda. Yo podría muy fácil aquí venir y decir, no, ¿sabe qué? Usted está loco, usted en esa 300, ir a Guanacaste es que usted no se quiere, va a llegar muerto, va a llegar sin espalda. Si yo no lo he hecho, ¿cómo puedo opinar si realmente voy a llegar muerto si no lo he hecho? Entonces, opinar así un poco,
pero usando también la experiencia de lo que uno ha vivido y a partir de ahí, constructivamente, como dice Oscar, de comentar lo que piensa y lo que opina de lo que puede de abarcar este tema que estamos hablando, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, gente, este es el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo. Y síganos ahí para más.